Reciba un saludo muy afectuoso, estimada abogada María Mercedes Barreno Salinas, docente de la materia de Derecho Laboral 2. Somos del grupo número 1 del paralelo C7 de la carrera de Derecho Modalidad en Línea. Soy el ingeniero Pablo Arturo Ega Rueda y el tema de la presente investigación es Evolución del Derecho Laboral en el Ecuador. Introducción. El derecho laboral en el Ecuador ha evolucionado significativamente desde sus inicios en el contexto de una economía predominante agraria, hasta enfrentar los desafíos de la modernidad y globalización. Este campo jurídico empezó a tomar forma en 1921 con la promulgación del primer Código de Trabajo, estableciendo regulaciones sobre jornadas, seguridad, higiene y protección ante accidentes laborales. Un elemento crucial en este desarrollo ha sido el papel de los movimientos obreros, que mediante huelgas y la formación de sindicatos impulsaron la creación de leyes más equitativas y la negociación colectiva. Las reformas laborales en el Ecuador también han sido profundamente influenciadas por los contextos políticos y económicos, balanceándose entre políticas neoliberales y la defensa de los derechos de los trabajadores. La Constitución del 2008 enfatizó la dignidad del trabajo y la justicia social, aunque su implementación ha enfrentado desafíos. Igualmente, la pandemia del COVID-19 también planteó retos sin precedentes, adaptando el derecho laboral a nuevas realidades, como el teletrabajo y las medidas de seguridad en empresas. Estos desarrollos reflejan la continua adaptación y lucha por un equilibrio justo entre los intereses de trabajadores y empleadores en el Ecuador. El derecho laboral. La historia del derecho laboral en el Ecuador comienza en el contexto de una economía predominante agraria, donde las condiciones laborales en las haciendas y emergentes industrias requieren una urgente regulación. En el año de 1921, Ecuador dio su primer paso significativo hacia la protección de los trabajadores con la promulgación de su primer Código de Trabajo. Las décadas posteriores evidenciaron una serie de reformas y contrarreformas que reflejaban el vaivén entre políticas de mercado flexible y la protección laboral. En la década del 1970, la fundación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social marcó un avance significativo hacia la institucionalización de la seguridad social, aunque su efectividad y alcance han sido cuestionados, especialmente en lo que respecta a los trabajadores informales. Hasta aquí mi exposición. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, abogada. Le saluda César Gamboa, estudiante de Derecho en línea de la Universidad Estatal de Milagro. Continuando con la exposición, los orígenes y primeras leyes laborales. El primer Código del Trabajo, promulgado en 1921, fue una respuesta directa a las condiciones laborales precarias en las haciendas y las nacientes industrias del país. Este periodo de la historia ecuatoriana se caracteriza por su estructura económica agraria dominante, donde los trabajadores agrícolas y de las primeras industrias enfrentaban largas jornadas de trabajo, sin medidas de seguridad adecuadas, ninguna protección legal contra los abusos laborales. El código no solo introdujo regulaciones sobre la duración de la jornada laboral, sino que también estableció estándares mínimos de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, algo que no existía previamente en el país. Además, se incluyeron disposiciones para la protección de los trabajadores en casos de accidentes laborales, asegurando una compensación y cuidado médico, de lo cual era revolucionario en ese tiempo. Estas reformas fueron el resultado de la creciente influencia de ideas socialistas y de justicia social que circulaban globalmente y comenzaban a tomar fuerza en América Latina. En el impacto de la Revolución Rusa de 1917, otras luchas obreras
internacionales inspiraron a los trabajadores ecuatorianos a organizarse y presionar por sus derechos. Esto fue crucial para la creación de este código. La siguiente compañera. Mi nombre es Carmen Elena Paway Paway. Continuando con la exposición, la evolución de las leyes ecuatorianas. La evolución de las leyes ecuatorianas ha sido un proceso complejo y dinámico que refleja tanto a los cambios en la sociedad como en el panorama político del país a lo largo del tiempo. Aquí hay un resumen de algunos hitos importantes que son el periodo colonial durante la colonización española, la independencia. Tras la independencia de España en 1822, Ecuador comenzó a establecer sus propias leyes y regulaciones. Las constituciones, que va desde el año 1830 hasta el año 2008. Cada una de estas constituciones ha reflejado los valores y las circunstancias políticas de su época. Las reformas legales, la jurisprudencia y la internalización del derecho. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales, abogada. Mi nombre es Jennifer Paulina Sailema Licintuña y me ha correspondido hablar sobre el papel de los movimientos obreros. Los movimientos obreros jugaron un papel crucial en la evolución del derecho laboral ecuatoriano, ya que esto se inició desde huelgas hasta la formación de sindicatos y los trabajadores comenzaron a organizarse para demandar mejores condiciones laborales y protecciones sociales. Su lucha fue fundamental para así hacer la creación de leyes más justas y poder establecer la negociación colectiva como un mecanismo de diálogo entre empleadores y empleados. A continuación hay algunas de las leyes que han impuesto, encontramos como la defensa de los derechos laborales, la negociación colectiva, la movilización y protesta, la participación política, la educación y capacidad. A continuación, mi compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Virginia Velázquez Bravo y yo les voy a exponer sobre la influencia de contextos políticos y económicos. La evolución del derecho laboral en Ecuador no puede desligarse de los contextos políticos y económicos a través de los cuales ha transitado en el país. Periodos de inestabilidad política y económica han llevado a reformas laborales significativas, algunas de las cuales buscaron flexibilizar el mercado laboral para fomentar la inversión y el empleo, mientras que otras intentaron fortalecer la protección de los trabajadores y sus derechos. También podemos mencionar que en la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, en particular, se vieron cómo las políticas neoliberales influían en la legislación laboral, generando un intenso debate sobre el equilibrio entre flexibilidad laboral y derechos de los trabajadores. Como podemos observar, dentro de la influencia de contextos políticos y económicos tenemos la política laboral y legislativa. Esta política laboral y legislativa se refiere al conjunto de normas, leyes y regulaciones que rigen las relaciones laborales en un país. Esto incluye leyes sobre salario mínimo, jornada laboral, condiciones de trabajo, seguridad laboral, sindicatos, entre otros específicos. También tenemos como punto la globalización y apertura económica. La globalización y la apertura económica se refiere a la integración de los mercados y la economía a nivel mundial, lo que conlleva a una mayor interconexión entre países en términos de comercio, inversión, tecnología y cultura. Asimismo, este contexto del derecho podemos plantear mencionando que la globalización plantea desafíos y oportunidades en áreas como el derecho comercial internacional, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la regulación financiera y la resolución de disputas internacionales. Otro punto también que mencionamos es sobre las relaciones laborales. Estas relaciones laborales se pueden manifestar entre la relación entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores. También está influenciada por el contexto político y económico. En momentos de conflictividad política o tensiones económicas, las relaciones laborales pueden verse afectadas, lo que puede conducir a un aumento de los conflictos laborales, huelgas y otras formas de protesta.
También mencionamos sobre la coyuntura económica. Esta coyuntura económica se basa en que la situación económica del país influye en las condiciones laborales y el empleo. En tiempos de crecimiento económico es más probable que haya mayor demanda de trabajo y mejores salarios. Por el contrario, en tiempo de recesión o crisis económica puede haber una pérdida de empleo, reducción de salarios y deterioro de las condiciones laborales. En lo que corresponde también a lo que es la política de austeridad y reformas laborales, podemos mencionar que en respuesta a estas crisis económicas o presiones financieras, algunos gobiernos pueden implementar políticas de austeridad que afectan tanto a los derechos laborales y reducen el gasto en protección social. Estas medidas pueden provocar resistencia por parte de los movimientos obreros y generar conflictos laborales. Bueno, esto es todo en mi exposición. Doy paso al siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogada. Mi tema a tratar para continuar con el trabajo es la seguridad social y protección al trabajador. La creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 1970 marcó un avance significativo en la protección de los trabajadores en Ecuador, estableciendo un sistema integral para garantizar cobertura de salud, pensiones y seguros de riesgo. El IES se propuso como una solución a largo plazo para varios problemas fundamentales, incluyendo la asistencia médica, la seguridad de ingresos para ancianos y discapacitados, y la cobertura en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con el tiempo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha enfrentado múltiples desafíos, especialmente relacionados con la sostenibilidad financiera, debido al aumento en la demanda de servicios y a las fluctuaciones económicas del país. Además, la cobertura para los trabajadores informales y autónomos ha sido un problema persistente, aunque el IES intentó expandir sus servicios para incluir a estos grupos, la informalidad del empleo ha complicado estos esfuerzos, ya que muchos trabajadores no realizan contribuciones regulares, lo que les limita su acceso a los beneficios que contempla este sistema. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, abogada. Andrés Sebastián Sea Moreira. Voy a continuar con las reformas neoliberales y las reformas neoliberales en las últimas décadas del siglo XX indujeron una mayor flexibilidad en el mercado laboral ecuatoriano. Estas reformas, que incluyeron la facilitación de los procesos de contratación y despidos, generaron controversia por su impacto en la inestabilidad laboral. En los derechos de los trabajadores también, que defendidas por algunos sectores como necesarias por la incompetitividad económica y la creación de empleos, fueron criticadas para reducir las garantías laborales y aumentar la precarización del trabajador. En las reformas laborales han conducido a una importante erosión de los derechos del trabajador y la protección social, con consecuencias negativas para los trabajadores también, sus familiares y la sociedad en conjunto. Es esencial cuestionar el modelo neoliberal, ya que en su desarrollo el enfoque alternativo que prioricen es el bienestar social, los derechos laborales y los valores democráticos. Esto requerirá un esfuerzo concentrado para crear alianzas y coaliciones entre diferentes sectores y grupos de interés, para desarrollar estrategias que puedan desafiar eficazmente el poder y la influencia de las empresas multinacionales y otros factores dominantes en el laboral. En el siglo XXI, las nuevas dinámicas y desafíos dentro de la Constitución del 2008 representó un cambio paradigmático en la conceptualización de los derechos laborales en Ecuador, enfatizando la dignidad del trabajador y la justicia social. Más sin embargo, la implementación efectiva constitucional en la legislación laboral ha enfrentado obstáculos, incluidos los desafíos económicos y la necesidad de adaptarse a las nuevas reformas digitales y remotas. Esta ha sido mi intervención. Doy paso al siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Edmundo Sea. Voy a hablar cómo se aplica el derecho laboral en Ecuador.
El derecho laboral en el Ecuador se aplica a través de una serie de leyes, regulaciones y prácticas que protegen los derechos de los trabajadores y regulan las relaciones laborales entre empleados y empleadores. Aquí hay un resumen de cómo se aplica el derecho laboral en el país. Legislación laboral. El Ecuador cuenta con un conjunto de leyes laborales que establecen los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, la Ley Orgánica de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley de Seguridad Social, entre otras, son algunas de las leyes fundamentales en este ámbito. También tenemos los contratos laborales. La relación laboral entre empleadores y trabajadores se establece a través de contratos laborales, ya sea de duración determinada o indefinida. Estos contratos deben cumplir con los requisitos legales y pueden incluir términos y condiciones específicas relacionadas con el salario, horario de trabajo, beneficios, entre otros aspectos. Derechos laborales. Los trabajadores en Ecuador tienen una serie de derechos reconocidos por la ley, como el derecho a un salario justo, y equitativo, el derecho a condiciones de trabajo y seguridad saludable, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, entre otros. Inspección laboral. El Ministerio de Trabajo y otras entidades gubernamentales son responsables de hacer cumplir las leyes laborales y supervisar las condiciones de trabajo en el país. También realizan inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las leyes laborales y tomar medidas en caso de incumplimiento. Resolución de conflictos laborales. En caso de disputas laborales, existen mecanismos de resolución de conflictos disponibles, como la mediación, conciliación y arbitraje. Además, los trabajadores tienen derecho a presentar quejas ante las autoridades laborales en caso de violación de sus derechos. La protección especial. La ley ecuatoriana establece protección especial para ciertas categorías de trabajadores, como las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, menores de edad y trabajadores migrantes. También voy a dar un ejemplo de derechos fundamentales en el Ecuador. Estas conclusiones reflejan un enfoque integral hacia la protección de los derechos laborales de Ecuador, buscando garantizar condiciones dignas y equitativas para todos los trabajadores en el país. Basados en el derecho como. En Ecuador, al igual que en muchos otros países, existen derechos fundamentales reconocidos y protegidos con la Constitución y otras leyes. Derecho a la vida. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. Derecho a la igualdad. Todos los ecuatorianos tienen derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación por motivos de sexo, origen étnico, edad, orientación sexual, religión, opinión política, entre otros. Derecho a la libertad de expresión. Los ciudadanos ecuatorianos tienen derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, así como buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de comunicación. Derecho a la libertad personal. Ninguna persona puede ser detenida ni privada de su libertad, excepto en los casos con las formalidades previstas por la ley. Derecho a la educación. Se reconoce el derecho a todas las personas a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Derecho a la salud. La Constitución establece que el Estado garantizará el acceso a servicios de salud integrales, gratuitos, oportunos, de calidad y sin discriminación. Derecho a la propiedad. Se reconoce el derecho a las personas a la propiedad privada, así como el derecho a las herencias. Derecho a los trabajadores. Se garantiza derechos laborales como el derecho a un salario justo, jornadas laborales limitadas, seguridad social, sindicalización, entre otros. Estos son algunos de los ejemplos de los derechos fundamentales reconocidos en Ecuador. La Constitución y las leyes ecuatorianas establecen un marco legal para proteger y promover una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches con todos, mi nombre es Alison Zúñiga. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la pandemia COVID-19. La pandemia planteó varios desafíos en el derecho laboral, ya que exigían respuestas rápidas para proteger tanto a los trabajadores como a los empleados, en un contexto de incertidumbre económica. Se adoptaron diferentes medidas, como la promoción del teletrabajo, la flexibilización de horarios y la implementación de protocolos de seguridad en el lugar de trabajo. Esto llevó a algunas formas en que la pandemia ha afectado a los trabajadores. Entre ellas está la pérdida de empleo y reducción de horas de trabajo, ya que varias empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente o reducir su actividad debido a las medidas de confinamiento. El impacto en sectores específicos. Entre estos se encuentran el turismo, la hostelería, el comercio minorista y la construcción. Estas fueron especialmente afectadas durante la pandemia. Condiciones de trabajo y seguridad laboral. Para los trabajadores en sectores esenciales,
como el personal médico, el transporte y servicios básicos de alimentos, la pandemia planteó varios desafíos en términos de seguridad laboral y protección contra el virus en el lugar de trabajo. El teletrabajo y nuevas formas de trabajo. La pandemia aceleró la adopción del teletrabajo y otras formas que sean de maneras más tecnológicas y remotas, donde no se encuentre más el contacto humano para protegernos en sí. El impacto de los ingresos y condiciones económicas. Muchos trabajadores experimentaron una disminución en sus ingresos debido a la pérdida de empleo, reducción de horas de trabajo o recortes salariales. Conclusión. La evolución del derecho laboral en Ecuador refleja un compromiso continuado en el equilibrio entre los derechos e intereses de trabajadores y empleadores dentro de un contexto económico y social en constante transformación. A lo largo de los años, este campo ha visto numerosos avances significativos que han mejorado la vida laboral de muchas personas. Sin embargo, todavía persisten desafíos importantes, particularmente en áreas como la informalidad laboral, que sigue siendo un obstáculo considerable para la plena aplicación de las leyes laborables. Además, la adopción a las nuevas modalidades de empleo, como el trabajo remoto y digital, ha planteado preguntas sobre cómo proteger mejor los derechos en estos entornos de trabajo no tradicionales. Muchas gracias. Para acotar lo que estaba mencionando la compañera, el derecho laboral es esencial para garantizar un trato justo y equitativo en el lugar de trabajo. Este protege los derechos de los trabajadores y establece las obligaciones de los empleadores. Al entender y aplicar correctamente el derecho laboral, podemos construir un entorno de trabajo más justo y productivo. Además, juega un papel importante en la resolución de disputas laborales. El derecho laboral proporciona un marco para la resolución de conflictos entre empleadores y empleados y ayuda a garantizar que se respeten los derechos en ambas partes. Esto puede incluir disputas sobre salarios, condiciones de trabajo, discriminación y acoso. Muchas gracias, compañero. Adelante, compañero Sebastián. Muchas gracias, compañera. Esto ha sido... A continuación presento la bibliografía.